El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 34 minutos. Estamos ya de vuelta con la agenda de entrevistas para la jornada de hoy. Vamos a hablar precisamente sobre todo lo que ocurre alrededor de la póliza de seguro de Petroecuador, porque según varios medios de comunicación, documentos y publicaciones, pues se muestran presuntas irregularidades en las dos últimas licitaciones para la contratación precisamente de un seguro para Petroecuador, cuyos activos ascienden a más de 5.954 millones de dólares, y también se evidencia cómo estos dos procesos fracasaron. En unos minutos estará con nosotros Félix Salame, el expresidente de la aseguradora Hispana, precisamente para abordar este tema. Mientras tanto, pongámonos en contexto. La Contraloría, pues precisamente la petrolera se alista para llamar a un nuevo concurso y adjudicar el contrato el próximo 4 de abril y ha pedido el acompañamiento incluso de una agencia de Naciones Unidas. Ya lo tenemos por acá, precisamente a Félix Salame, presidente de la aseguradora Hispana. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, encantado. Muchas gracias por atender esta entrevista. Bueno, inicio preguntándole, el CERCOP y la Contraloría consideran que el proceso fue irregular. ¿Las dos entidades públicas se equivocan? ¿Cuál es la visión ahí al respecto? Bueno, hay una extraordinaria desinformación pública. En primer lugar, la Contraloría no ha dicho nada más que unos informes previos, que no son ni siquiera borradores. Ya nosotros hicimos los descargos, en nuestra parte hemos contestado todo perfectamente y la Contraloría no ha dicho que se haga un nuevo proceso. La Contraloría ha dicho que ha faltado cierta documentación que ya está ingresada, que ellos no la tenían a mano, y se han justificado todas las interrogantes que tenía la Contraloría. ¿Ya? Ahora, no existe por parte de la Contraloría hasta ahora ningún pronunciamiento oficial, tanto así que los exámenes, los informes previos no constituyen ni siquiera borradores, porque los borradores de la Contraloría se basan ya en un informe que tiene descargos, y sobre eso hay 30 días más para poder descargar cualquier adicional información que exista. Un informe previo ni siquiera es impugnable, no genera derecho, no genera ningún tipo de juridicidad. Es un pequeño inicio de una auditoría del juez de cuentas, que es la Contraloría. Ahora quisiera preguntarle, que nos ponga un poco en contexto, si nos pudiera ayudar, por favor, cuadrándose un poquito, porque no le tenemos bien enfocado, si se podría hacer un poquito para atrás, para poderle tenerle, exacto, por ahí lo vemos mucho mejor, muchas gracias. Bueno, quisiera que un poco nos ponga en contexto sobre qué es lo que pasó entonces con este seguro. Usted, por parte de Hispana, pues cuéntenos cómo se ven ustedes, se sienten afectados dentro de este proceso. Hispana cometió un gran pecado, que es haber concursado y ganarle a Sucre. En el primer proceso fuimos adjudicados, luego por presiones ante jueces constitucionales lo declararon, tuvo un problema que me hicieron retroceder y prefirió Petroecuador declararlo desierto. En ese proceso, el CERCOP interviene ilegalmente después de 43 días de haber el proceso estado en marcha. Una vez abiertas las ofertas, llegó un oficio del CERCOP diciendo que habían 3 inconsistencias. Una, que no tenía ítems, no había ítems en los pliegos. Y en seguros no hay ítems, en seguros hay valor asegurado e interés asegurable. No es ferretería este sector de negocios, ¿ya? Ni una juguetería que se pone ítem por ítem, que esto tiene otro contexto. Segundo lugar,
la otra inconsistencia es que no había estudio de mercado. Sí, habían estudios de mercado que ya había hecho Petroecuador. Incluso yo había sido invitado a esos concursos de mercado dando propuestas. Tercero, que no habían multas en los pliegos. Sí habían multas en los pliegos. Al mandar el CERCOP este oficio diciendo que había inconsistencias, suspendió el proceso, ¿ya? Cuando ya las ofertas estaban abiertas y cuando se sabía ya que Sucre iba a perder. Felizmente un juez no permitió que el CERCOP se salga con la suya, que era suspender el proceso para que el tiempo recurra y vaya a conectarse con otra extensión. Sería la 17ª extensión la que hubiera tenido Sucre. Entonces, Petroecuador lo declaró desierto y prefirió llamar a un concurso de emergencia. ¿Por qué un concurso de emergencia? En la que invitaron a las únicas dos aseguradoras que tenían la capacidad de contratar, que era Hispana y Latina de Seguros. Y precisamente sobre este punto, ¿fue legal? Eso quisiera preguntarle sobre este punto precisamente. ¿Fue legal declarar en emergencia a Petroecuador para firmar un contrato con ustedes como se estaba realizando? A ver, ya se había realizado el contrato por concurso, ¿ya? Y lo habían declarado desierto porque una juez hizo un fallo constitucional que complicaba la contratación. Entonces ya faltaban pocos días para que se venza el plazo y Petroecuador, el gerente que estaba en ese entonces, no podía contratar con Sucre porque Sucre está incapacitada legalmente de contratar con el Estado porque le debe 34 millones de dólares y casualidad a la misma Petroecuador. Entonces el gerente que estaba en esa época, de lo que tengo entendido, no lo conozco, pero nosotros no conocemos a ningún personero de Petroecuador, no quería contratar y generar esa infracción administrativa que es contratar con empresas deudoras del Estado. Entonces, eso es por lo que no estaría habilitado para contratar con Sucre. Sí, o sea, con Sucre no se debió haber contratado desde hace 2 años y medio, porque es una contratista deudora del Estado. Ahora, quisiera también preguntarle, ¿por qué se pidió más de 53 millones de dólares para el seguro de Petroecuador? Si la tiene en el proceso anterior, que fue declarado desierto, como nos estaba comentando, ofrecía el mismo servicio por 51 millones de dólares. 51 millones de dólares es un precio irreal en el mercado de pero se había ofrecido 51 millones. Eso había ofrecido Latina, pero Latina, una compañía seria, respetable, había tenido un error en cuanto a las tasas. En seguros se mide por tasas el valor que uno oferta. Es decir, si por ejemplo usted tiene un auto que cuesta $20,000, a usted le dan la tasa del 3%, tiene que pagar $600, ¿ya? Entonces ellos pusieron una tasa en responsabilidad civil marítima y en responsabilidad civil no petrolera, petrolera, pusieron 7%, ya, pero arrojaban un resultado que no era 7%, eran 100 millones por 7, eran 7 millones. Entonces ahí hubo un error como por los 2 millones de dólares. De 3 millones. Entonces cuando viene Petroecuador y basado en una resolución del CERCOP que dice que cuando existe un error matemático, la misma entidad tendrá que reformular. Cuando reformularon tenía pues Latina un precio mucho más alto, que era como 56 millones y pico. Ahora, también quisiera preguntarle, la Secretaría Jurídica de la Presidencia también hizo observaciones a todo este proceso. ¿Ustedes consideran que Johanna Pesantes tiene algún tipo de interés particular en este proceso específicamente? Interés particular no. Es un interés de la Presidencia, un interés de la Secretaría Jurídica en cuanto a que el proceso no continúe y se le siga dando a Sucre. No sé si es una política de Estado, lo cual me parece que sería un interés incorrecto porque la libre competencia hoy por hoy está forjando nuevamente la contratación pública en seguros en el Ecuador. Entonces sí hay un interés ahí por continuar con Sucre, según ustedes. Esto no es un asunto personal, no creo que ella tenga un interés personal,
pero es un interés incorrecto en el sentido de que no existe motivo que pueda justificar la injerencia de una función independiente como es la Secretaría Jurídica de la Presidencia en un concurso público de Petroecuador que ya estaba adjudicado y estaba el contrato firmado, pidiendo que se hagan correctivos ya que amerite. Entonces, cuando usted pide que hagan correctivos y viene a los 2 días el presidente del gerente general de Petroecuador y lo declara nulo el proceso, pues obviamente hay una injerencia de la presidencia. Quisiera también, ya para cerrar esta entrevista, preguntarle qué caminos van a tomar ustedes ante la anulación del contrato que fue suscrito en diciembre. ¿Cuál va a ser su accionar? Bueno, sobre la nulidad que Petroecuador ha dispuesto, no nos ha llegado a nosotros las resoluciones, sino solamente un oficio en el que dice que han cancelado el proceso y nos devuelven las pólizas. Hemos presentado una medida cautelar en lo que a nosotros nos parece procedente jurídicamente, y en esa medida cautelar pues se deja sin efecto la resolución, los efectos de resoluciones que no conocemos porque no nos han sido notificadas, solo un oficio en el cual cancelan y devuelven las pólizas. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. No, por el contrario, muchas gracias también. 7 de la mañana con 45 minutos, estábamos dialogando con Félix Salame, él es presidente de la aseguradora Hispana, hablando a propósito de la póliza de seguro de Petroecuador, porque pues varios medios de comunicación y también documentos publicados muestran presuntas irregularidades en estos procesos, y bueno, la petrolera se alista también para llamar a un nuevo concurso para adjudicación de este contrato el próximo 4 de abril. 7 de la mañana con 46 minutos en la primera hora.